Buenas tardes a todas y todos, comunidad educativa. Sean ustedes bienvenidos a una nueva transmisión del webinar de la serie de educación ambiental titulada Reporte de Logros Ambientales 2025, momento 2. Hoy vamos a hacer énfasis en el cumplimiento de los compromisos de desempeño. Aprovecho para compartir con ustedes el saludo de la Directora General de Educación Básica Regular, señora Carmen Concha Tenorio, y el mío propio, Sandra Soria, como coordinadora de la Unidad de Educación Ambiental. El día de hoy, a través de este webinar, esperamos poder consolidar la información que ha venido siendo compartida a lo largo de diferentes momentos, a través de diferentes espacios también, dirigido a nuestros directores, a nuestros docentes y líderes de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastre, que son quienes lideran y tienen la responsabilidad de dar cuenta de las acciones de educación ambiental implementadas a lo largo del año escolar 2025 a través de la plataforma Simón. Recordar que este reporte o este momento 2 permite justamente dar a conocer de las acciones implementadas y reportadas en el momento 1, culminado en el mes de mayo reciente, en la que tuvimos la oportunidad de mostrar a través de la correspondiente herramienta el diseño de nuestro proyecto educativo ambiental integrado para el año 2025. El webinar del día de hoy va a consistir en dos partes, en dos bloques. El primer bloque, en el cual vamos a contar con la información ampliada y desarrollada a cargo de Manuel García Pacheco, especialista de la Unidad de Educación Ambiental, en la que va a explicarnos cómo debemos organizar las evidencias, cómo debemos armar nuestra carpeta de evidencias para que en el momento de la verificación del cumplimiento de lo reportado se pueda dar cuenta de que
se está cumpliendo con las metas en el caso de las instituciones educativas de la educación básica regular. Y también vamos a contar con la presentación de José Polo Capuñay, especialista de gestión de la información de la Dirección General de Educación Básica Regular del Minedu, en la que nos va a compartir de cómo está estructurado el plan de monitoreo del Simón para que puedan cumplir con este reporte en este momento 2. Recordemos que este reporte inicia el próximo 1 de septiembre y culmina el 30 de septiembre, fecha que no tiene prórroga, fecha que no se ampliará debido al calendario establecido en la resolución ministerial que aprueba los compromisos de desempeño. Vamos a tener también, como les mencionaba, un bloque 1 que ya les he compartido y un bloque 2. Y el bloque 2 es básico para poder responder todas las consultas, todas las dudas que ustedes puedan tener a partir del desarrollo de la información que el día de hoy se va a compartir. Siempre señalamos que la idea es que podamos terminar con la mayor claridad posible acerca de lo que nos toca a ustedes hacer en este momento, en esta gran movilización de las instituciones educativas de la educación básica para cumplir con el reporte de logros ambientales. Quiero recordarles además que en la caja de comentarios tanto del Facebook del Ministerio de Educación como de Perú Educa, ustedes van a encontrar un enlace para el registro de su asistencia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque culminado el registro, ustedes van a poder tener acceso a la información que el día de hoy se ha trabajado, tanto en la presentación, el PPT, como otra información que les va a servir para el cumplimiento de la tarea que inicia el próximo 1 de septiembre. Sin más preámbulo, le voy a dar el pase entonces a mi compañero Manuel García para que desarrolle la primera parte. Y la primera parte es exactamente sobre el reporte de logros ambientales momento 2 para el cumplimiento de la meta de compromiso de desempeño. Adelante, Manuel. Muy buenas. Gracias, Sandra, y muy buenas tardes con todos los directivos y brigadistas líderes de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres y docentes, ¿no? Así como todos los aliados que tenemos en las escuelas para promover la educación ambiental. Justamente el día de hoy es una fecha importante para poder ir sistematizando y dar a conocer las acciones que como institución educativa hemos implementado durante el año escolar 2025 y que estas van a continuar también, ¿no? Porque sabemos que los proyectos educativos ambientales tienen una vigencia mayor a un año, al igual que las actividades que tiene la brigada durante todo el 2025. Sin embargo, como señalaba Sandra, este año el reporte de logros ambientales ha cambiado respecto al año 2024, ¿no? Ya los que nos han ido acompañando han visto estos cambios. Entonces, permítame compartir mi pantalla para poder hacer uso de una presentación que nos permita poder hacer una mejor aclaración. Bien, entonces estamos en el momento 2 y eso justamente porque Sandra nos decía que ha habido dos momentos clave, ¿no? El primer momento es el que se ha dado en el momento 1, entre los meses de marzo a mayo, donde justamente lo que se reportó fue a dar a conocer al Estado, ¿no es cierto?, a través del Simón, que ya contábamos con un PAI. Por eso es que llenamos una ficha de resumen que daba las principales acciones que se iban a desarrollar a nivel institucional y pedagógica en el marco del PAI, ¿no? Así como también la evidencia de que ya hemos conformado o actualizado la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres. Eso lo reportamos en el Simón hasta el 31 de mayo. Ese fue el plazo, ¿ok? Lo que corresponde ahora, en el momento 2, que justamente está por empezar todavía en el mes de septiembre, no es como nos han empezado a decir que ya han empezado en agosto, no, sino que este mes de agosto estamos haciendo justamente como una actividad para recordarles, para orientarlos, de manera que cuando llegue el momento ustedes puedan hacer el reporte sin mayor dificultad y puedan dar a conocer esos logros que han desarrollado en la implementación del PAI
y la Brigada de Educación Ambiental. Digamos, entonces, este segundo momento, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cómo tengo que demostrar esas acciones? Pues primero, tenemos que tener una ficha de registro fotográfico, ¿no? Este ficha de registro fotográfico nos permite dar a conocer esas acciones de manera pictórica, lo que hemos alcanzado, así como las evidencias de las actividades del PAI, así como de las acciones de la brigada. Esto justamente es lo que señala la matriz de logros ambientales, ¿cierto? Donde dice que cuáles son las acciones que tenemos que evidenciar para demostrar que estas acciones han sido ejecutadas en una etapa de inicio, de proceso, o que corresponde a una acción de un nivel logrado o destacado, ¿ok? Entonces, eso es importante. Lo otro que es claro respecto a eso es que estas fichas de registro fotográfico, las evidencias, ¿quiénes las tienen que reportar? Pues todas las instituciones públicas y privadas de EBR, educación básica especial, educación básica alternativa y educación básica regular e intercultural bilingüe. Es decir, las tres modalidades tendrán que reportar sus logros ambientales. Las únicas instituciones o programas que están exonerados de hacer el reporte de logros ambientales son Inicial Ciclo 1, PRONAI y los PRITE. Okay, después, institución de básica pública tendrá que reportar al igual que las privadas. ¿Okay? Entonces, es reiterar. ¿Cuándo es el reporte del segundo momento? Pues es hasta el 30 de septiembre. ¿Okay? Ya José les explicará cómo funciona y esta va a estar habilitada desde todo el mes, es decir, desde el 1 al 30 de septiembre, donde podremos ingresar de manera programada nuestras evidencias. No esperemos hasta el último día para evitar el tema del colapso. ¿Okay? Y hasta esa fecha tenemos que subir al CIMO la ficha de registro fotográfico y las evidencias de lo que vamos a declarar. ¿Quiénes? Todas las escuelas públicas y privadas de las tres modalidades de la educación básica, con excepción de ciclo 1, PRONOI y PRITI. ¿Okay? Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Entonces, yo sabiendo qué tipo de institución educativa, tengo que empezar a organizar mis evidencias para hacer el tipo de reporte. Ahora, ¿cómo es que se van a organizar las evidencias? Nosotros tenemos una guía de orientaciones para el reporte de logros ambientales que se ha sido socializada en el mes de febrero y que si ustedes todavía no lo han descargado, están a tiempo para ingresar a la página de educación ambiental del Ministerio de Educación y ahí les va a aparecer un pop-up justamente donde dice reporte de logros ambientales, hacen clic ahí y les va a llevar a la guía. Y en esa guía hay justamente una imagen referencial, repito, es una imagen referencial de cómo deben estar organizadas. Me refiero a referencial porque vamos a ver ahorita un detalle particular. Lo que sí tienen que haber es tres grandes carpetas. La carpeta número 1, referidos a todo lo que se está implementando desde la gestión escolar en el PAI. La carpeta 2, sobre todas las evidencias de las actividades del PAI. Y la carpeta número 3, referidas a las acciones de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres. Veamos, entonces, en la carpeta 1 tenemos que subir las secciones, no todo el documento, sino las secciones del plan anual, del PCI, del reglamento interno o el PI, donde se resalte el tema de la vinculación con el PAI. Reitero, solo la sección donde se resalta la vinculación con el PAI. ¿Tienen que ser los tres documentos, incluido el PI? No, reitero, es aquellos donde se ha incorporado. Si está en el PAD y en el PCI, serán ellos dos. Si está el PI, PAD, PCI, serán los tres. Si está el PI, PAD, PCI y RI, serán los cuatro. ¿Okay? Eso va a depender de cada característica. Para la segunda carpeta, que tiene que ver con el PAI, ahí lo que necesitamos es tener el documento del PAI, ¿okay? Para tener claridad sobre todas las actividades, porque lo que hemos hecho en el momento uno es solamente un resumen para tener en cuenta cuáles son las principales problemáticas o situaciones ambientales
que están abordando las escuelas, cómo están organizándose y qué acciones institucionales y pedagógicas van a desarrollar, ¿ok? El video de resumen justamente nos da para conocer el nivel de la implementación del PAI y las acciones que se van desarrollando. Y la ficha de registro fotográfico, que es lo que señalaba hace un instante, ¿no? Y luego, para los componentes, ¿ok? Sabemos que los componentes del enfoque ambiental son 5, pero el título nos dice que tienen que ser los componentes que están relacionados al PAI. Es decir, que tendrían que ser los 5 de manera obligatoria, no necesariamente. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Eso porque cuando hemos estado haciendo el paso a paso de la elaboración del PAI, habíamos visto que cuando nosotros elaboramos nuestro PAI, había un aspecto referido a cuáles eran los componentes temáticos que estos respondían. Entonces, si yo tengo que de esos 5, mi PAI responde a 3 componentes como educación en cambio climático, salud y ecoeficiencia, esas 3 carpetas deberían existir en el Drive que estoy al mando. ¿Puedo tener alguna actividad adicional de educación en biodiversidad y en GRD? Sí, es posible, ¿ok? Lo que no sería correcto es que usted en la ficha de resumen haya marcado educación en cambio climático, salud y ecoeficiencia y no existe estas carpetas o faltara una de ellas. Entonces lo que estoy diciendo es que tenemos que tener las que hemos declarado en el momento 1 y podemos agregar otras que en el transcurso del mismo PAI, producto de la evaluación del avance de las actividades, hemos considerado importante incorporar un nuevo componente. ¿Ok? ¿Y eso por qué? Porque justamente cuando vamos a empezar a hacer el reporte, en la primer bloque sobre el PAI nos pregunta, es una pregunta bien directa, dice, ¿qué componentes temáticos del enfoque ambiental se moviliza en la implementación del PAI? Entonces, si nosotros marcamos ecoeficiencia, salud y cambio climático, se habilitará los ítems de estos 3 componentes para que nosotros reportemos qué acciones hemos hecho y podamos tener las evidencias que demuestren esas acciones. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Por eso es que hay una correlación entre las evidencias y lo que yo declaro. Lo propio va a ocurrir en la tercera carpeta de brigadas de educación ambiental y gestión de riesgo de desastre. Estamos poniendo acá las 8 que conforman la brigada, ¿no es cierto? Pero sin embargo, algunos dirán, ¿no? Si yo tengo educación en cambio climático, en salud y ecoeficiencia, estas 3 brigadas deberían existir en la escuela, porque si no, no hay correlación, ¿correcto? Y en esas 3 tendríamos que encontrar las evidencias de cómo es que estas brigadas han sumado a las actividades del PAI. A igual manera, pero si yo tenía más brigadas, ¿puedo colocar las otras brigadas? Sí, pueden agregar las otras brigadas o el número de brigadas que con las que ha conformado la escuela. Reitero, lo que no podría haber es esa inconsistencia de tener un componente de educación en cambio climático y no haber considerado acciones con los brigadistas en cambio climático. ¿Ok? Entonces, eso es importante, la coherencia entre lo declarado y lo que vamos a demostrar. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos que organizar según las características que hemos declarado y hemos organizado nuestras actividades. Lo otro que es importante en todas las carpetas es verificar que los archivos sean los correctos. No hay opción, como dice Sandra, a que luego se esté diciendo, por favor, me equivoqué de archivo, no era el PAI, era otro documento. Perdón, disculpen, no era el video o el registro fotográfico, me equivoqué y subí la ficha de resumen 2 veces. Eso no puede pasar, ¿correcto? Porque como ustedes ya habrán visto en la página de educación ambiental, tenemos más de 64.300 y algo más de instituciones educativas que han reportado. Imagínense estar revisando una por una, ¿ok? Eso no, eso tiene que ser justamente la responsabilidad del director y el brigadista líder, ¿no? El comité de gestión pedagógica, que es justamente los que promueven la implementación del PAI, verificar que estos archivos sean los correctos y estén ordenadas debidamente, ¿ok?
Algunas recomendaciones adicionales por aquellos que dicen ya, y en el video de resumen, ese tiene que ser en un formato MP4. ¿Okay? Este video, la línea gráfica la definen ustedes con el logo del colegio, los fondos, los efectos. Lo que sí tiene que tener claro es que su duración no puede ser mayor a 2 minutos. Segundo, que tiene que ubicar a la persona que quiere conocer sobre las experiencias, cuál fue la problemática, qué actividades institucionales y pedagógicas, ¿no? Con qué actores participaron, qué logros y qué dificultades se presentaron durante su implementación. ¿Okay? Un poco para que el equipo que pase a ser evaluador en la etapa UGEL o en la etapa DRE o en la etapa Minedu tenga claridad sobre estas acciones. ¿Okay? Ahora, y el registro fotográfico justamente es otro instrumento que nos permite ubicarnos en el contexto de la escuela. Por eso es que este registro fotográfico dice que tiene que ser señalando el código modular y el nivel, porque sabemos que hay instituciones educativas que son integradas y que tienen 3 niveles o 2 niveles, y el nivel de desarrollo de las actividades o el involucramiento de los miembros de cada nivel es distinto. Por eso es que ahí es importante recalcar que en un ficha registro fotográfico por cada nivel, ¿ok? Y en el caso de estos registros fotográficos tienen que ser 4 fotos, únicamente 4 fotos que se pegan en el documento, ¿ok? Estas fotos tienen que ser bien claras, con una nitidez y una buena resolución. ¿Y de qué tienen que estar estas 4 fotos? La primera, la situación inicial, la que movilizó a la generación del PAI, ¿no es cierto? Eso que nosotros queríamos atender. Y pegamos la foto en el recuadro y hacemos una pequeña descripción de lo que estamos colocando, ¿no? Para tener en contexto la fotografía. La fecha que fue registrada y el autor de la fotografía. Y eso es bastante importante, toda vez que en algún momento podríamos querer difundir esta imagen y tenemos que poner los derechos de autor como corresponde. Repito, solo son 4 fotos. Una foto de la situación inicial, una foto de los resultados logrados al momento del reporte, porque sabemos que todavía algunos tienen actividades programadas para el mes de octubre o noviembre, ¿no? O para el próximo año, porque eso está el PAI, que tiene una vigencia mayor al año escolar, ¿no es cierto? Pero queremos lo que nos diga hasta el momento del reporte. Y el trabajo con los aliados y la participación de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres en las actividades propuestas con el PAI. Es importante que revisen estos materiales, ¿ok? Y lo otro es que tener en cuenta que en el Simon se va a poder subir la ficha de registro fotográfico y el enlace con las evidencias, ¿ok? Esto es sumamente importante, ¿no es cierto? Nosotros cuando ya tenemos todos los documentos organizados, tenemos que asegurarnos que el enlace sea configurado de tal manera que nos aparezca esta palabra, cualquier persona con el enlace tenga acceso a estos documentos, pero sea con la configuración de lector, no de editor ni de colaborador, sino de lector. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un determinado momento de las etapas de verificación se podrían desordenar las carpetas o eliminar algún archivo. Para que eso no ocurra, es colocarla en el modo de lector. Y luego, cuando hemos hecho eso, copiamos el enlace, lo guardamos para que cuando vayamos al momento de hacer el reporte en el Simón, lo tengamos a la mano y lo peguemos de manera correcta. Es importante señalar que puede que la escuela haya hecho todo de manera ordenada, ¿no es cierto? Han verificado las carpetas, se han dado cuenta que cada carpeta tiene sus evidencias, ¿vamos? Pero sin embargo, este enlace no fue configurado de la manera adecuada. ¿Qué pasará con esa escuela? Si la escuela, luego de su reporte, ha logrado un nivel destacado y pasaría a la etapa de evaluación para reconocimiento de logros ambientales, esta lamentablemente será excluida. La causa es que el Drive no se puede abrir. O está dañado o no permite acceder a la información que contiene. Es decir, dice, ¿no? No tiene permiso, escríbale al
el dueño de la carpeta para que le conceda el acceso. Entonces, repito, si eso va a pasar, por eso es importante que verifiquen antes de ingresar al reporte las carpetas ordenadas que guarden coherencia entre las actividades desarrolladas y las evidencias de estas y que el enlace pueda dar acceso a todo. ¿Ok? Veamos. Ahora, acá Sandra hablaba sobre los compromisos de desempeño, ¿cierto? Y hay que hacer una pausa para hacer una distinción. Para logros ambientales, alcanza a todas las instituciones públicas y privadas de EBR, ¿ok? EBE, EVA e intercultural bilingüe. Las únicas excepciones son Ciclo 1, PRONOI y PRITE, ¿ok? A partir de lo que reporten, ¿no? De lo que declaren en el CIMO, ustedes podrán estar respecto a este año, no como escuela, sino a este año en cuanto a la implementación de su PAI, en una etapa de inicio, en proceso, en previsto o en destacado. ¿Ok? Esas condiciones justamente dicen, ¿no? Si, por ejemplo, en preciso es que cuenta con un PAI, pero todavía ha desarrollado solo alguna de las acciones. ¿Ok? Y las brigadas también están aportando a alguno de los componentes. ¿Ya? Sin embargo, si la escuela ha implementado su PAI y al mismo tiempo demuestra que las brigadas han contribuido a las actividades del PAI y han hecho otras acciones adicionales respecto a los componentes o los tipos de brigadistas que no estaban previstas en el PAI, pero que sin embargo suman a fortalecer la educación ambiental y la conciencia ambiental de los integrantes de la comunidad educativa, estará en el nivel de logro destacado. Y son estos grupos de escuelas las que van a pasar a la etapa de evaluación para su reconocimiento a nivel UGEL, a nivel DRE. Pero ahí también la guía dice una cosa. Se van a excluir aquellas instituciones que habiendo logrado, es decir, que cuando ingresan al Power BI y sale, mi escuela está en nivel destacado, pero cuando se empieza el proceso de evaluación, ¿no es cierto? Vemos que no hay coherencia. Dice, ¿no? Han planificado unidades y sesiones y no están las unidades, no están las sesiones y sobre todo no están los productos de los estudiantes, ¿no? O señalan que han tenido un acuerdo o participación con el Establecimiento de Salud y no hay ningún acta, ninguna reunión o un registro fotográfico de ese evento. Entonces, eso señalaría que no presenta una coherencia entre las actividades que reporta y los medios de verificación. Repito, puede que el director haya marcado todo, ¿no es cierto? Y al final, cuando contrastamos lo declarado con los medios de verificación, no significa que vaya a pasar. Porque a veces nos dijeron el año pasado, ¿no? Mi escuela está en el nivel destacado, ¿por qué no ha participado del proceso de evaluación? Y son las mismas UGELs y las DRE que nos informan y dicen, ¿no? Informamos al Ministerio de Educación que de las escuelas que lograron el nivel destacado, producto de la verificación, se comprueba que no existe una coherencia, por lo tanto, solo tal instituciones han sido consideradas para la etapa de evaluación. Entonces es importante que tengamos esa consideración. Ahora, esto de los logros también nos permite a nosotros como sector hacer un cumplimiento de un compromiso de desempeño 2025, específicamente a un indicador que es el indicador que mide el porcentaje de instituciones educativas públicas de la educación básica regular que implementan un PAI durante el año escolar. Es decir, que todas las DRE y UGELs a nivel nacional tienen que lograr un porcentaje respecto a las instituciones públicas. Ahí estamos dejando el enlace para que puedan volver a revisar cuál es la meta según la UGEL y la DRE que tienen que alcanzar. ¿Ok? Este compromiso de desempeño se toma sobre la muestra de básica regular. ¿Ok? Repito, para logros ambientales, las tres modalidades, pero para compromiso de desempeño solo estamos considerando públicas de EBR. ¿Y quiénes podrían sumar o las escuelas que permiten el cumplimiento de la meta? Aquellas escuelas que, habiendo reportado
y organizado sus evidencias, hayan alcanzado el nivel de logro previsto y destacado. Ojo, la resolución ministerial que aprueba los compromisos de desempeño para el 2025 también establece que se declaran inválidas aquellas reportes donde las instituciones educativas demuestran una inconsistencia entre la información registrada y las evidencias cargadas. ¿Ven? Reitero, esto es importante. Hay que organizar las evidencias, verificar que sí estoy colocando el archivo que corresponde y que el enlace de acceso, porque si no, estaremos afectando el compromiso de la meta del compromiso de desempeño y el reconocimiento a logros ambientales. Todo el esfuerzo por un error en la organización de las actividades. ¿Bien? Entonces, de mi parte, muchísimas gracias por la atención. Recuerden que siempre estamos atentos a sus consultas en la página de nosotros. Nos pueden escribir al correo electrónico de educacionambiental@minedu.gov.pe. Es todo junto, sin tilde, educacionambiental@minedu.gov.pe. Y como decía Sandra, los que han registrado su asistencia, que está fijado en el chat, van a tener acceso a esta presentación y a la ficha de registro fotográfico que requieren complementar para el reporte en el CIM. Muchísimas gracias y quedo atento a sus consultas. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Manuel, por la información alcanzada. Esperamos que sea de mucha utilidad para ustedes, directores, docentes, líderes de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres por la información compartida. Queremos agradecer a todas las personas que se están conectando y nos comparten sus saludos desde Colán, Paita, nos mandan saludos desde Guaytará, desde el CB Cagua, desde la UGEL Ferreñafe, desde la Institución Educativa Virgen de la Medalla Milagrosa, desde Ventanilla, Santa Anita en Lima, desde la UGEL Moyobamba también, desde Canas en Cusco, Ocobamba de la UGEL Guaytará, desde Palpa, desde Trujillo, Cajatambo, y en fin, muchas gracias a todos los docentes, a los directivos que de todo el país se están conectando a esta transmisión con la que hemos realizado justamente para poder absorber la mayor información, para compartirles la mayor información en relación a esa tarea que nos moviliza a todos y todas, que es el reporte de logros ambientales 2025. Queremos reiterar que pueden dejar sus preguntas, sus consultas a través de la caja del Facebook del Ministerio de Educación para que puedan nuestros especialistas absorberlas en el bloque 2, inmediatamente después de culminado la siguiente presentación. Entonces, voy a dar el pase de inmediato a mi compañero José Polo Capuñay para que nos presente la información relacionada al reporte de logros ambientales empleando la plataforma Simón. Adelante, José. Bien, gracias Sandra por el pase. Muchísimas gracias. Buenas tardes con todos, con todas. Y bien, como comentaba Sandra, pues en esta oportunidad pues yo le voy a mostrar en principio cuál es la numeración del plan de monitoreo que se está habilitando para esta segunda etapa del reporte. ¿De acuerdo? Deme un segundo, por favor, para compartir pantalla y comenzar con la explicación, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Bien. Entonces, lo que tenemos en el Simón actualmente es, digamos, el plan de monitoreo creado, ¿de acuerdo? El cual es el número 346, PM346. Se llama Monitoreo de Diseño de Proyecto Educativo Ambiental Integrado y Conformación de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastre 2025, indicador 6.4, CDD 2025, parte 2. Bien, entonces, en principio, en el Simón, lo que les voy a mostrar es esto, porque es lo único que se tiene creado hasta el momento. Ya estamos conversando justamente con el equipo responsable del Simón para validar
revalidar el instrumento elaborado. Y pues en este plan de monitoreo se creará un único instrumento, ¿de acuerdo? En este plan de monitoreo habrá un único instrumento, el cual todavía no tiene numeración, en donde justamente encontraremos los aspectos que a su vez contendrán las preguntas para esta segunda parte, ¿de acuerdo? Entonces, de por sí ya tenemos identificado el PM, ¿de acuerdo? Como comentaba Sandra, Emanuel, si no me equivoco, el inicio del recojo del registro de la información va a ser el 1 de septiembre, perdón. Así es que por ahí estamos afinando ciertas cositas para que para esa fecha ya se tenga listo el instrumento en el CIMO, ¿correcto? A continuación, pues yo pasaré a mostrarles cómo es que se visualiza o cómo está estructurado este instrumento, ¿de acuerdo? En principio, debemos de conocer de que el instrumento consta de 4 aspectos. El primero se ha llamado Proyecto Educativo Ambiental Integrado, PAI. Bien. Segundo, la Brigada de Educación Ambiental y GRD y su relación con el PAI. Un tercer aspecto se ha denominado Acciones de Educación Ambiental. Y por último tenemos un último aspecto llamado evidencias, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver a detalle qué es lo que contiene cada uno de los aspectos, de manera general, obvio, porque lo tenemos todavía en estructura en bosquejo, como ya les había comentado. Esto pasará a la sistematización o digitalización en el CIMON posteriormente, ¿bien? Entonces, en este primer aspecto, correspondiente al PAI, hay una primera pregunta que habilita a las demás, ¿de acuerdo? Como vemos, por ejemplo, acá en la estructura tenemos el aspecto, el número de la pregunta de cada aspecto, la pregunta como tal, el ítem y la respuesta, las opciones de respuesta que vamos a tener, ¿no? Que el director va a poder encontrar y va a poder seleccionar, ¿no? Igual tenemos por acá una columna llamada regla, que vendrían a ser las condiciones, ¿no? En las que se especifica si es que una pregunta depende de la respuesta de una anterior. Bien, y una columna con ciertas indicaciones, ¿no? Por ejemplo, si es que una pregunta se puede marcar más de una alternativa, pues más que todo como para que le quede claro al director, se le dará la indicación, como por ejemplo podemos ver esto por acá, ¿cierto? Ok, entonces la primera pregunta de este aspecto es si es que la IA ha implementado el PAI, diseñado, ¿no? En la primera parte de lo que han manifestado. Entonces, si dice sí, se habilitarán las preguntas correspondientes, ¿no? Se habilitará esto y a continuación, pues se pide efectivamente lo que había comentado Manuel, ¿no? A que adjunten la ficha de registro fotográfico del PAI implementado. Bien, ok. Asimismo, pues se habilitará esta pregunta diciendo si es que, según el PAI diseñado, qué componentes temáticos del enfoque ambiental se movilizan en su implementación. Y esto más que todo nos da como alternativas los 5 componentes que tiene la matriz de logros ambientales. ¿De acuerdo? Entonces, acá es importante dejar en claro de que se habilitarán ciertos grupos de preguntas según la respuesta que vayamos registrando en esta pregunta. Bien, por ejemplo, si es que nosotros decimos, mira, para la implementación de mi PAI se ha movilizado hitos de mi componente de educación de coeficiencia, se habilitarán este grupo de preguntas. Digamos de que una escuela solo selecciona esta alternativa, como ven, es un marcado múltiple, puede marcar más de una alternativa. Pues si yo solo selecciono educación de coeficiencia, se me habilitará solo estas preguntas, ¿no? Lo importante también es de que en los ítems vamos a encontrar ciertas abreviaturas, ¿de acuerdo? SC, que corresponde a educación de cambio climático, en este caso, disculpen, ahí me está yendo un poquito mal, ¿no? De biodiversidad, eco de coeficiencia y así, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que iba es de que según la respuesta que tengamos en esta pregunta, se irán habilitando un cierto grupo de preguntas, ¿no? Relacionado a nuestras respuestas, a las respuestas que hemos brindado acá. Después de que hemos seleccionado los componentes, viene una pregunta en donde nos dice indique con qué aliado o actor del territorio se articula para la implementación del PAI, ¿no? Y hay que seleccionar alguna de estas alternativas. Ahora, si se selecciona otro, justamente en la indicación le estamos pidiendo de que si es que de seleccionar esa alternativa, indiquemos el nombre
¿de acuerdo? Lo voy a poner por acá, en nombre de la ONG u otro aliado, ¿de acuerdo? Bueno, y en realidad el primer aspecto es esto, ¿no? Según lo que nosotros respondamos acá, se habilitarán un grupo de preguntas, ¿no? Y le he colocado justamente por colores para que sea un poco más visual, ¿no? Ya que no lo tenemos dinámicamente funcional por tenerlo en un Excel, ¿no? Pero vemos de que se habilitará según nuestra respuesta. Ahora, de repente, la percepción de los usuarios sea de que, mira, José, son muchas preguntas para responder en un solo aspecto, no son 44 que debería responder, pero en realidad no es así, ¿no? Y esto se entiende, pues, por la explicación que les acabo de comentar, ¿no? De que voy a tener tantas preguntas que responder según, digamos, los componentes que se han movilizado para la implementación del PAI. Bien, ahora puede ser el caso de una IE en donde se ha involucrado, ¿no? Se ha movilizado los 5 componentes, pues en este particular caso, que esperemos que sea, bueno, eso sería como que una institución como que, digamos, que cubre todo, ¿verdad? Entonces ahí sí, en ese caso, pues sí va a tener que responder todas estas 44 preguntas que corresponden al primer aspecto. Bien. Entonces, en el segundo aspecto, pues ya se tiene más que todo la intervención de las brigadas, siempre y cuando exista en la IE, con respecto pues, al PAI. Bien, es por eso de que una primera pregunta es como para validar si es que la IE cuenta o no con brigada, ¿de acuerdo? Si es que cuenta con brigada, pues se habilitará una siguiente pregunta. ¿De acuerdo? En donde nos dice, pues no, si es que la Brigada de Educación Ambiental y GRD ha participado en la implementación del PAI, porque puede ser que cuente la institución educativa con una brigada, pero no ha participado en la implementación. Por lo que va a depender de la respuesta a esta pregunta, que es el que se habilite la gran mayoría de preguntas de este aspecto o simplemente se habiliten otras pocas preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, si es que yo digo de que sí ha participado en la implementación del PAI, pues tendría que decir, ok, mira, la IE cuenta con brigadista de cambio climático. Si es que marca sí, se responde sí, tendrá que responder algunas preguntas con respecto al brigadista responsable. Y dependiendo pues del brigadista, se le preguntará también si es que cuenta con brigadista escolar. Bien, si es que cuenta, pues tendrá que responder lo mismo. Bien, entonces estamos viendo de que le vamos a hacer unas preguntas con respecto al brigadista de cambio climático en este caso. Supongamos de que acá en esta pregunta diga, ¿cuenta con brigadista de cambio climático y coloco no? Pues tendrá que responder esta siguiente pregunta, que está por acá, ¿no? Por acá. ¿Ha desarrollado acciones? Ya dije de que no cuento con brigadista de cambio climático, ¿no? En todo caso me dice, mira, ¿has desarrollado acciones de sensibilización durante el periodo, mediante periódico mural, afiches, elaboración de críticos, charlas, otros? Si la respuesta es sí, pues indico cuáles. Si es que no, ahí finaliza las preguntas del brigadista de cambio climático y pasaré con el brigadista de la protección de la biodiversidad y seguirá la misma lógica, ¿no? Habrán preguntas para el brigadista responsable sobre el brigadista responsable, luego llegará una pregunta en donde se le consulta al director si es que cuenta con brigadista escolar y tendrá que responder las preguntas correspondientes. Y en el caso haya dicho de que no cuenta con brigadista de protección de la biodiversidad, tendrá que responder obviamente si es que ha realizado o desarrollado acciones de sensibilización mediante mediante periódico mural, afiches de elaboración, ¿no? Mediante estos materiales. Entonces, la lógica es la misma, como ustedes pueden ver. Así tendríamos que pasar al otro brigadista y así, ¿no? En el peor de los casos, de repente sabemos de que son 8 brigadistas, ¿no? Entonces, en el peor de los casos, si es que tengo solo un brigadista, claro, tendré que responder para ese brigadista con el que cuento todas sus preguntas que se habiliten. Para los otros 7, tendría que responder 2 preguntas por cada uno de ellos. Bueno, en realidad 3, ¿no? Dependiendo porque si es que yo digo, por ejemplo, de que no tengo brigadista de coeficiencia,
pues tendré que responder una segunda pregunta. Y acá va a depender de mi respuesta para responder una tercera o ahí nomás queda. Bien, entonces, la misma lógica que teníamos en el primer aspecto, ¿no? De que solo se te va a habilitar las preguntas según tus respuestas. Bien, entonces ahí también podría ser, digamos, de que manera de percepción, uno podría decir, José, ahora mira, en el segundo aspecto tenemos muchas preguntas, 82 preguntas. Sí, pero en realidad es el tema de que se van a habilitar y van a tener que responder según la participación de los brigadistas pues, en la implementación del PAI. Ahora, yo quería llegar a este punto, por ejemplo, dice acá, ¿no? ¿Recuerdan la primera pregunta? La primera pregunta era si es que cuentan con brigada de educación ambiental, ¿cierto? Y acá la segunda pregunta era si es que participó en la implementación. Y ya sabemos que si respondemos sí, tendríamos que responder las preguntas que ya les he ido comentando. Pero ¿qué pasa si es que digo, no, mira, si tengo brigada de educación ambiental, pero no ha participado en la implementación? Ah, ok, de ser el caso, entonces, si es así el caso, pues tendré que responder yo como director estas preguntas. La de acá. La brigada, okay, la BIGRD ha sido capacitada y tendré que responder sí o no. Dependiendo de esto, y fíjense que acá está la regla, ¿no? Esta pregunta se va a habilitar siempre que en la pregunta 2 se seleccione no. Entonces, acá va a depender, ¿no? Si es que yo respondo de que sí ha sido capacitada, tengo que indicar en qué temas. Bien. Y deberé continuar pues con la siguiente pregunta. ¿Ha sido capacitada de acuerdo a los temas mencionados por? Y tendría que especificar por quién ha sido capacitada, ¿no? En esta pregunta, por ejemplo, que dice quién participó en la capacitación, tendría que especificar o seleccionar, bien, los actores o las personas que han participado en estas capacitaciones. Por ejemplo, si yo digo, mira, ha participado el brigadista líder, chévere, ahí queda, ¿cierto? Es de marcado múltiple, como lo estamos viendo por acá. Si es que yo selecciono brigadista de coeficiencia, se habilitará esta pregunta para que en donde me dice, pues no, ok, ya dijiste de que el brigadista de coeficiencia ha participado en la capacitación, pero ¿qué actor? ¿El responsable y el escolar? Ambos o solo el escolar, por ejemplo, podría ser. Bien, entonces para cada una de las respuestas que se tenga acá, también se habilitará una o más preguntas de las que tengo seleccionadas acá, ¿no? Para confirmar y para seleccionar, obviamente, o especificar qué brigadista ha participado, ¿no? Bien, entonces, como siguiente aspecto tenemos las acciones de educación ambiental, en donde justamente tenemos tres preguntas, ¿no? Pero igual también van a haber condiciones, ¿no? Para que se habiliten o no, porque dice, la I ha promovido acciones en fechas claves. Si es no, terminó el aspecto, ¿de acuerdo? Ya no hay más que responder. En cambio, si es que digo sí, pues me va a pedir que especifiquen cuáles, ¿no? Puede ser calendario ambiental, bien. Si es que selecciono calendario ambiental, pues tendría que especificar en cuáles, ¿de acuerdo? Y es más, acá va a tener que ser también porque pueda marcar más de una alternativa, ¿de acuerdo? Entonces, podría seleccionar semana de la educación ambiental, y esto ya no se habilitaría, ¿no? La tercera pregunta. Bien, entonces, respondiendo a ello, terminamos pues con el tercer aspecto. Y el último aspecto, pero al ser último no es menos importante, es con respecto a las evidencias, ¿de acuerdo? Y es más que todo, va a ser una pregunta en donde el usuario va a tener que colocar o registrar el link de evidencias que ya indicó cómo se va a estructurar Manuel, ¿verdad? Manuel ya explicaba bien a detalle todos los pormenores pues, que se deben de tener en cuenta pues para armar todo este drive, ¿no? Lo que yo podría agregar es de repente adicional a las indicaciones que se van a tener ahí, que más que todo resumen lo que ya había comentado Manuel, pues es que se mantenga una estructura en cuanto al dato que se va a registrar. Por ejemplo, si es un link, que tenga forma de link. Es decir, que pongamos nosotros que registremos de esta manera, ¿no? Un link es conformado, pues, primero por un protocolo HTTPS, ¿de acuerdo? Y tenemos, por ejemplo, acá, tenemos, no sé si es de Google, algo por el estilo, ¿de acuerdo? iDrive, algo así. Y luego por acá tengo un código de mi Drive, por ejemplo.
Bien, a lo que voy, y fíjense que yo voy a dar clic Enter. Si es que tiene este HTTP al inicio, Excel en este caso, pues está interpretando que es un link. Bien, entonces esto va a pasar igual cuando nosotros hagamos la consulta. Inmediatamente cuando nosotros hagamos clic en el dato que ustedes van a registrar, nos va a mandar directamente el link para consultar la información. Es por eso de que hago énfasis en esto, ¿de acuerdo? De que se coloque con todo el protocolo HTTPS al inicio, ¿no? Respetando esta estructura. Bien, entonces, esto ha sido, digamos, la explicación en cuanto a cómo está quedando estructurada la matriz, el instrumento para este segundo momento de reporte. Y nada, pues quedaría atento a cualquier consulta, duda que tengan. ¿De acuerdo? Le voy a dar pase a Sandra para que continúe con el programa. Y espero haber sido de mucho apoyo, ¿no? Para aclarar o tener claro, más que todo, todo el procedimiento al respecto. Bien, quedo atento con las consultas. Adelante, Sandra. Muchas gracias, José, por compartirnos cómo está estructurado el plan de monitoreo de reporte de logros ambientales 2025. Recordarles a todas y a todos que pueden registrar su asistencia en el enlace que se ha colgado, que se ha fijado tanto en el portal del Facebook de Perú Educa como del Ministerio de Educación. Manuel, quiero hacerte las siguientes preguntas que nos han formulado a través de la caja de comentarios. El primero viene de la docente Rosa Bardales. Nos pregunta, ¿el nivel inicial también hará el reporte? Dale, Manuel. Gracias, Sandra, y a la maestra que nos pregunta. Sí, mire, estamos viendo que en el registro de asistencia justamente hay un gran bloque de docentes del nivel inicial. Y como le decía al comienzo, todas las instituciones públicas y privadas de la EBR, incluido el nivel inicial, hacen el reporte, como lo hicieron en el momento 1 y en el momento 2. Las únicas inicial que no hacen el reporte son las del ciclo 1. ¿Ok? Del ciclo 2 en adelante, todos hacen el reporte de logros ambientales. Gracias. Breve, pero contundente la respuesta. Ciclo 2 en adelante. Ciclo 1 no reporta. PRONOI no reporta. Entonces, con esa precisión, esperamos que le haya quedado súper claro a la docente que formuló la consulta. Tenemos otra pregunta a cargo de la docente Rosita Pérez. Dice, de manera breve, ¿qué es lo que debe tener? Estoy refraseando su consulta. ¿Qué es lo que debe tener como evidencias subidas al Drive? ¿Cómo deben de organizarlas? A ver. Okay. Un ratito, para la maestra que nos decía que debo... No. Ok. Maestra, las evidencias son, si yo en el PAI he declarado que voy a desarrollar, ¿no es cierto?, como propuesta de la planificación curricular, un proyecto de aprendizaje, entonces yo tengo que subir como evidencia el proyecto de aprendizaje, sus sesiones y los productos de ese proyecto. Si yo en el PAI he declarado que voy a tener una participación del establecimiento de salud para una jornada con los padres en una charla sobre alimentación saludable, entonces yo tengo que tener como evidencia, ¿no?, el tema del acuerdo que tengo con el establecimiento de salud y el registro de asistencia de esa actividad, o si no tengo el registro de asistencia, el registro fotográfico de esa actividad. Esas son las evidencias que nos permiten. Recuerden que hay dos tipos de actividades cuando hemos elaborado el PEI. Las actividades institucionales, ¿no?, que son con otros actores, campañas, charlas, acondicionamiento de espacios, puntos, ubicación de puntos limpios, modificación de los caños ahorradores o equipos de iluminación. Pero también hay actividades pedagógicas y estas actividades pedagógicas tienen que estar demostradas, que se han ejecutado. La unidad, la sesión, el proyecto de emprendimiento, el proyecto de indagación,
los proyectos ciudadanos, ¿no? Eso hay que demostrar. ¿Cómo sabemos? Porque en el PAI puede decir ese tipo de actividad, pero ¿cómo sabemos que es ejecutado? Solo con las sesiones, los productos de estas sesiones. Esas serían las evidencias que tendría que estar en cada carpeta, según la organización, de lo que ya ha declarado en la ficha de resumen del PAI. Gracias, Manuel, por la precisión. Hay una pregunta que formula uno de nuestros colegas de la UGEL, de una de las UGELs, un especialista de educación ambiental, Pablo Castro, y pregunta si es que ellos van a tener algún tipo de participación en el proceso de validación de compromiso de desempeño. Pablo, te sugiero que puedas descargar el enlace de la asistencia técnica para especialistas en la cual se ha brindado toda esa información. Claro que sí, pero hay consideraciones. Hay determinadas consideraciones que deberán tener en cuenta el especialista de educación ambiental de UGEL y de DREP para su participación. Sí participa, pero bajo determinadas consideraciones. Si ellas están, por favor, te sugiero entrar a ese enlace. Hay hay una consulta también de la docente Katy Milagros y nos pregunta, ¿el webinar quedará grabado? ¿Es libre en el Facebook? Sí. Este webinar, este programa va a ser queda grabado en el portal web tanto del Ministerio de Educación como de Perú Educa. Sin embargo, deben de tomar en cuenta los tiempos que están definidos ahora bajo las nuevas reglas del Facebook. Entonces, sí va a quedar grabado y ustedes la pueden volver a visitar en estos días e inclusive descargarlo para poderlo ver en cualquier otro momento. Hay una pregunta que está planteada por diversos docentes, Manuel. La docente Sonia Más, la docente Rosa Aquino, Gabriela Aronés, entre otras, plantean en el caso de las instituciones educativas unidocentes que cuentan con un alumno, ¿cómo se debe hacer el reporte? Ok, bien. El reporte de este momento, como lo señalamos en la primera diapositiva, es de las actividades implementadas, es decir, todo lo que se haya trabajado con el estudiante en torno al PAI, ¿ok? Entonces, no es que voy a ponerme a planificar actividades, eso ya lo hicimos en el mes de marzo, ¿no? Incluso dimos algunas pautas para ese caso de escuelas que son unidocentes o están en el ámbito rural, cómo podrían trabajar a través de la red para elaborar su PAI y distribuir las actividades que tienen que hacer. En ese momento ya no estamos en esa etapa de planificar las actividades, sino es en la etapa de empezar a comunicar, a reportar todas aquellas acciones. Reitero, pedagógicas e institucionales que se han desarrollado en el marco del PAI elaborado. Y si yo soy una escuela unidocente, lo elaboré con la red, ¿no es cierto? Y le di las particulares para el estudiante que yo tengo en el ciclo y en el grado. Entonces, este momento es para reportar evidencias, no es para planificar. Si no tiene el PAI, entonces lo que le invitamos es que vaya revisando los materiales de la web de educación ambiental, los webinars del paso a paso para elaborar el PAI y en la red donde está usted podrá empezar a planificar este nuevo PAI para el próximo año. ¿Okay? Entonces, repito, el momento 2 es para reportar las evidencias ejecutadas en el PAI y de la participación de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres. Gracias, Manuel, por la precisión. Otra pregunta que también es planteada por muchos docentes es acerca de si el reporte se hace por cada nivel. Sí, como cada año, ustedes saben que el reporte de las acciones implementadas de educación ambiental se hace por cada código modular que administra un director. Si el director tiene EBR, EVA y EBE, reporte en cada código modular. Si es una institución educativa integrada, reporte en cada código modular. Si el directivo tiene tiene ciclo 1 y ciclo 2, reporta solo ciclo 2. Si tiene una institución educativa de básica alternativa, de básica especial, un PRITE y el nivel inicial o primaria,
lo que va a reportar es primaria, no PRIME. Entonces, miremos las excepciones y también las precisiones que son dadas cada año. Esta consideración no ha cambiado. Entonces, ustedes conocen el Simón y el reporte se hace por código modular. Otra de las preguntas que nos hacen es la profesora Irma Terán, Manuel, y de manera también muy acotada, te agradecería. Nos hace dos preguntas y le hemos tomado nota de las dos preguntas. La primera es ¿hasta cuándo tenemos para reportar? Recuerden que inicia el próximo 1 de septiembre y culmina el 30 de septiembre. Y la otra pregunta que nos ha compartido es, si hemos realizado una acción, Manuela, en cada componente, entonces tenemos que llenar todas las preguntas, proyectos de aprendizaje o solo las actividades de aprendizaje. Manuel. Lo que tiene que tener es la carpeta del componente, ¿correcto? Y dentro de la carpeta poner, por ejemplo, si es una unidad, la unidad con el documento de planificación, las sesiones y los productos de esa unidad, ¿correcto? Si no tuviera unidad, sino como dice usted, tiene algún tipo de actividad, ya sea de sensibilización, entonces colocar esa ficha de esa actividad y las evidencias de la ejecución de esa actividad. Como repito, pueden ser el registro de asistencia o un registro fotográfico de la actividad ejecutada, ¿okay? No de la actividad planificada, porque a veces también ha pasado que dicen, ¿no? Se desarrollará en el PAI, dicen, ¿no? Proyectos de emprendimiento, y solamente aparece en la carpeta del componente, dice, ¿no? Ficha, ¿no? El cronograma de cuándo va a ser, pero no dice si ya se elaboró, se ejecutó, solamente está el cronograma. Entonces, eso no es una evidencia de que esa actividad se haya desarrollado. Estamos hablando de actividades implementadas. Entonces, ¿qué son válidas? Las planificaciones, las sesiones, los registros fotográficos, registros de asistencias, acuerdos si hubo talleres o reuniones, ¿no? Aquello que demuestre que esa actividad se ha ejecutado. Gracias, Manuel. Hay una pregunta similar a la que acabas de responder, pero que también es importante precisar, y es ¿cuántas evidencias se pueden subir en la plataforma? Todas las que usted hayan ejecutado, no hay un límite, ¿ok? Porque recuerde que tienen todos, ¿no? Lo que es importante es tener en cuenta que cuando las suban, conviértanlas a PDF. Eso hace que las evidencias tengan un menor peso. Muchas veces los docentes dicen, no, estoy queriendo subir una foto y no puedo, es demasiado. Entonces, guárdela, al momento de guardar, póngale el nombre, luego ponga el punto, PDF, y eso hace una conversión en la máquina y hace que tenga menor peso, ¿ok? En el caso de los documentos de gestión, el PAI, el PAD, el PCI, el reglamento interno y del PI, si debe ser el caso, no hay que subirlo todo, solo la sección donde está resaltado la incorporación de las actividades del PAI en esos documentos de gestión. Ahí sí solo la sección, ¿ok? Del documento, no todo el documento del PI, el plan anual, sino la sección donde está señalada esa actividad. Gracias. Y para complementar lo que acabas de mencionar, es importante también tener a la mano la matriz de logros ambientales, donde están qué tipo de evidencia es la que debe de subirse, porque es a través de ese tipo de evidencia que pide que se señale en la matriz de logros ambientales, usted va a poder demostrar que lo reportado esa ha sido una acción implementada. Entonces, esa información esperamos que puedan haber absuelto su consulta. Estamos llegando ya a la parte final de esta transmisión. A quienes se han quedado sin una respuesta de manera inmediata, le pediría que pueda revisar también el webinar del día lunes, del lunes 11, porque han habido otro tipo de preguntas en un webinar similar en la que también se han dado respuesta y van a poder subsanar todas esas dudas. Lamentablemente un tema de tiempo no nos permite
responder a todos. Revisen, los invito a que revisen la guía de orientaciones para el reporte de las acciones de educación ambiental, tanto en el momento 1, que ya culminó, y ahora en el momento 2. Toda esa información está publicada en el portal web de educación ambiental del Ministerio de Educación, y ahí ustedes van a encontrar toda la información que les va a permitir a ustedes cumplir de manera idónea con esta tarea. Revisen nuevamente cada uno de los 2 webinars de esta semana, tanto de lunes como la de hoy día, para que puedan también tenerlos como un orientador paso a paso de esta acción que inicia el próximo 1 de septiembre y culmina con el 30 de septiembre. Recuerden, directores, recuerden, directoras, docentes, que en cada una de sus UGEL hay un especialista de educación ambiental que es su referente para poder absolver cualquier duda de manera inmediata. Tomen contacto con él o con ella para que los pueda ayudar en este proceso. Queremos agradecer a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Agradecemos nuevamente que puedan registrar su asistencia para que puedan descargar tanto la presentación como otra información que se ha compartido y que ustedes la puedan tener para cumplir con su tarea. Queremos agradecer a nombre de la Unidad de Educación por su participación. Nos vemos en un siguiente webinar dentro de pocas semanas. Muchísimas gracias. Tengan ustedes muy buenas tardes.